Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Continuamos adelante con esta serie de catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura. Y el día de hoy vamos a mirar qué nos dice sobre este tema el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a hablar harto de la idolatría, pero tenemos que recordar que el apóstol Pablo es el apóstol de los paganos. Él es el encargado y el primero en ir a todos los pueblos paganos fuera de Israel a llevarles el evangelio. En muchas ocasiones él va a criticar a estos pueblos por su idolatría, porque son politeístas y tienen cantidad de dioses. Uno de los casos muy mencionados es aquel cuando él va donde los griegos y pasa por cierto lugar y ve un altar que decía al Dios desconocido. Es decir, que los griegos tenían tantos dioses y eran tan meticulosos que tenían un altar a un Dios desconocido por si se les había escapado alguno, por si les hacía falta alguno. Entonces por eso decía altar al Dios desconocido. De eso se va a aprovechar el apóstol Pablo para hablarles de Jesús, decirles que precisamente ese Dios que ellos tienen como un Dios desconocido es Jesús y les va a predicar. Pero entonces él en muchas ocasiones va a denunciar la idolatría de estos pueblos paganos, de estos pueblos gentiles alrededor del pueblo de Israel. El apóstol Pablo además era un experto en las Sagradas Escrituras. Era el mejor discípulo de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos conocidos en la época del pueblo de Israel. Entonces lo que nos diga el apóstol Pablo sobre este tema de la idolatría va a ser muy importante porque, vuelvo y repito, es un experto conocedor de la ley de todo el Antiguo Testamento. Entonces miremos lo que nos dice el apóstol Pablo sobre este tema de la idolatría en Colosenses 3:5. Presten atención a lo que dice Colosenses 3:5. Por tanto, dad muerte a todo lo terreno que haya en vosotros: fornicación, impureza, malos deseos y codicia, que es una idolatría. Pero no solamente va a decir eso ahí, también lo va a decir en Efesios 5:5. Mire lo que dice Efesios 5:5. Dice, sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. Entonces el apóstol Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, que tenía muy claro que Dios desde siempre ha prohibido la idolatría, pero que tenía también muy claro que el mismo Dios había ordenado hacer imágenes de ángeles, había bendecido el templo lleno de imágenes, había ordenado hacer la imagen de una serpiente, nos viene a decir, cuando está evangelizando estas comunidades de Colosenses y de los Efesios, que la fornicación, que la impureza, que los malos deseos, que la codicia, que la avaricia son idolatría. O sea que Pablo tiene muy claro que la idolatría es poner algo en el lugar de Dios sin ser Dios. Y por eso Pablo va a llamar idólatras a los pueblos paganos que tenían muchos dioses y veían las imágenes como Dios, pero también va a llamar idólatras a todos aquellos que tienen el dinero, el poder, el placer por delante de Dios y que ponen en primer lugar todas estas cosas. Entonces vuelvo y repito, para Pablo no son idólatras los israelitas antiguos cuando tenían el arca de la alianza con los querubines ni cuando tenían el templo lleno de imágenes, sino que son idólatras aquellos que están en la fornicación, que están en la avaricia, que están en la codicia, etc. A esos el apóstol Pablo les está diciendo idólatras. Entonces presten atención, mis queridos hermanos católicos, mientras que muchos nos acusan a nosotros los católicos de ser idólatras por tener unas imágenes que ninguno de nosotros ve como Dios, el apóstol Pablo está llamando a todas estas personas que solo piensan en dinero y pedirle dinero a la gente y sacarle dinero a la gente. El apóstol Pablo está diciendo que ellos son los verdaderos idólatras. Pero el apóstol Pablo no lo dice porque sí ni porque se le ocurrió. El apóstol Pablo lo dice porque ya Jesús había hablado de lo mismo. Si ustedes van al Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 3 en adelante, miremos lo que dice Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, es decir, a dos dioses, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Escuchen a cuáles son los dos señores, escuchen.
No podéis servir a Dios, un Señor, y a las riquezas, otro Señor. Entonces Jesús también tiene muy claro que el dinero, la riqueza, es un Señor al que muchas personas le están sirviendo. Y por eso el apóstol Pablo es muy claro en decir que el codicioso y el avaro también es idólatra. Ahora miremos lo que sigue diciendo el versículo 14, Lucas 16, 14. Y oían también esas cosas los fariseos que eran ávaros. Entonces, en palabras de San Pablo y en palabras de Jesús, los fariseos eran idólatras. Y es bien interesante esto, los fariseos no eran idólatras porque en el templo hubieran imágenes, que ellos además no veían como Dios. Los fariseos eran idólatras porque amaban el dinero, eran ávaros, solamente pensaban en plata, en dinero, en quitarle dinero a la pobre gente, en enriquecerse a costillas de los demás. Entonces vuelvo y repito, en palabras de Jesús y de Pablo, los fariseos eran idólatras porque eran ávaros. Sigue diciendo, repito, versículo 14 y continúo. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Fíjense, se burlaban de Jesús porque Jesús les decía que la riqueza era un señor y que por tanto era idolatría. Entonces por eso se burlaban de él. Versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces les dice, miren, aunque a ustedes ante los demás muestren una cosa y aparenten una cosa y se hagan ver como los que no son idólatras, Dios sí conoce sus corazones y sabe que ustedes por su avaricia son idólatras. Les está diciendo Jesús a los fariseos y además les dice que eso delante de Dios es abominación. Por eso también en el Antiguo Testamento a la idolatría, a irse tras dioses paganos, tras dioses ajenos, también se les llamaba abominación. Entonces vuelvo y repito, para Jesús, para San Pablo, la riqueza, la avaricia y la codicia son idolatría. Y muchos, como los fariseos, son idólatras porque solo piensan en dinero, dinero y dinero. No les importa las almas de los demás, no les importan los demás, no les importan por encima de quién tenga que pasar, siempre y cuando lo que les llegue sea dinero. No les importa decir que sirven a Dios cuando en realidad a lo único que les sirven es al dinero. Y frente a esto, mis queridos hermanos, lo tengo que decir, pero hay unos pastores que se lo pasan de idólatras. Qué cosa tan horrible. Basta que usted los vea predicar y pedir plata para que usted se dé cuenta la idolatría tan horrible. Para que usted se dé cuenta cómo piensan y piden dinero de las formas más descaradas que uno pueda ver. Y lo terrible es que lo hacen con la Sagrada Escritura. Pero la gente es tan bobita y conoce tan poquito qué es verdaderamente la idolatría, según Jesús, según San Pablo y según la Sagrada Escritura, que aunque ellos mismos están viendo semejantes formas tan tremendas y terribles de pedir y pedir diezmos y pedir plata, no se dan cuenta de esa idolatría y creen que lo que están haciendo esas personas de verdad es lo correcto y les dan y les dan y les dan dinero. Y eso no se los tengo que decir yo, mis queridos hermanos. Ustedes, hermanos no católicos, saben que van y se reúnen y ustedes han visto cada semana cómo les piden y les piden diezmos y cómo les piden y les piden plata. Les dicen ladrones con el profeta Malaquías si ustedes no dan plata para Dios, supuestamente para Dios, pero la verdad es que es para el bolsillo de ellos, de sus familias y de los que están alrededor. Entonces no se los tengo que decir yo, ustedes ven las formas absurdas, exageradas, todo lo que se inventan para pedirles y pedirles plata, luego les piden ofrenda, luego les piden primicia, luego les piden contribuciones para una cosa y la otra. Ustedes mismos lo saben. Yo lo único que les estoy recordando y quiero que ustedes piensen y lo lean, ahí está, Colosenses 3:5 y Efesios 5:5 y 6, el mismo San Pablo va a llamar a los ávaros, a los codiciosos, idólatras. Y Jesús va a decir claramente en el Evangelio que uno no puede servir a dos señores, es decir, a dos dioses, y los menciona. Uno es Dios y el otro el dinero. Y por eso los fariseos se pusieron bravos con Jesús y se burlaban de él, porque entendían que Jesús les estaba diciendo que eran unos idólatras por ser tan ávaros. Entonces, mis queridos hermanos católicos,
que a nosotros nos llamen idólatras, porque tenemos el dinero, el poder o el placer en primer lugar, que le corresponde única y exclusivamente a Dios, que nos llamen idólatras por eso, no me queda más que aceptar que yo conozco muchos católicos que están cayendo en esa idolatría, porque más que pensar en Dios, piensan en el placer, más que poner a Dios en el primer lugar, ponen el poder, más que poner a Dios en el primer lugar, ponen el dinero en el primer lugar. Entonces, que nos llamen algunos católicos idólatras por eso, ahí sí yo no puedo decir nada, porque eso es verdad con la Sagrada Escritura, pero que a nosotros nos llamen idólatras porque tenemos unas imágenes de María o de los santos y no las vemos como Dios, yo eso no lo acepto, porque eso, según la Sagrada Escritura, no es idolatría. Entonces no se confundan ni se dejen confundir, que la Sagrada Escritura es muy clara. Para Pablo y para Jesús es más idólatra un adúltero, un fornicador, un avaro o un codicioso que una persona que tiene una imagen como un recuerdo muy bonito, pero no la ve como Dios. Y además, porque como lo he mencionado muchas veces, el mismo Dios ordena hacer imágenes, escoge un equipo de personas y les da su espíritu para que puedan hacer imágenes, y bendice un templo lleno de imágenes. Entonces Jesús, que es Dios, y Pablo, que es un experto conocedor de las Escrituras, tienen muy claro, y nos lo dicen, que es verdaderamente la idolatría, y ahí están metidos de una manera especial aquellos que solo evangelizan por dinero, aquellos que solo piensan en dinero, aquellos que solo hacen pedir y pedir y pedir plata, y sacarle plata con la Sagrada Escritura y con la fe a las personas humildes, a las personas que todavía no se han metido en profundizar bien en la Sagrada Escritura sobre este tema y se dejan engañar fácilmente. Que el Señor los bendiga y nos vemos en nuestra próxima catequesis sobre el tema de la idolatría según la Sagrada Escritura.